La noche del jueves de la semana pasada, un mensaje del canciller Marcelo Ebrard confirmaba la detención del general Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, allá en Estados Unidos. Para conocer cómo va el proceso, con peras y manzanas, les dejo este trabajo que preparó José Manzano. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora del caso de Salvador Cienfuegos? Aquí te lo explicamos con peras y manzanas. El general fue detenido el jueves 15 de octubre a las 6:30 de la tarde en el aeropuerto de Los Ángeles por una orden de captura emitida por la Administración de Control Antidrogas, la DEA. Un día después, el general fue trasladado a la ciudad de Nueva York para su primera audiencia, en la que le leyeron los cargos que se le imputan. Los cargos, según el expediente, son 4. 1. La conspiración para distribuir internacionalmente cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína. 2. La conspiración para importar esas sustancias a los Estados Unidos. 3. La conspiración para distribuir esas sustancias en los Estados Unidos. Y 4. La conspiración para cometer lavado de dinero. El propio expediente señala que el general habría participado con el cártel H2 de los hermanos Beltrán Leiva y los delitos abarcarían el periodo de entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. De acuerdo con el New York Times, el inicio de la investigación por parte de Estados Unidos se derivó de una investigación en 2013 del aparente heredero del cártel de los Beltrán Leiva, Fausto Isidro Mesa Flores, conocido como el Chapo Isidro. Fue durante la investigación de Isidro que los agentes, mediante escuchas telefónicas, se enteraron de la colisión del general Cienfuegos con la facción H2 de los Beltrán Leiva, a quien llamaban por su sobrenombre El Padrino. Sin embargo, de acuerdo con el mismo New York Times, la investigación se paralizó gracias a la administración de Obama y de Peña Nieto. Sería a partir de 2015 y posteriormente con mayor fuerza en 2017 con el cambio de administración en Estados Unidos que se retomarían las investigaciones. Cienfuegos no ha sido el único procesado en Estados Unidos por colaborar con el cártel H2. El ex fiscal general de Nayarit, Edgar Beitia, alias El Diablo, fue sentenciado hace un año a 20 años de cárcel en Estados Unidos por esta razón. Actualmente, la Corte Federal de Brooklyn es la que lleva el caso, la misma que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán, y el general también será juzgado por el juez Brian Cogan, el mismo que juzgará a Genaro García Luna. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que no había un expediente abierto contra Cienfuegos y que se enteró de la investigación 15 días antes de la detención. Además, anunció que solicitaría información sobre la detención del exsecretario. Yo soy José Manzano y estos son los detalles que sabemos del caso de Salvador Cienfuegos. Para conversar sobre las implicaciones y alcances del posible juicio al general Cienfuegos, le doy la bienvenida a Edgardo Buscaglia, especialista en derechos humanos y corrupción. Y fíjense que teníamos para hoy también, porque esto iba a ser un debate, a Juan Ibarrola, que es pues periodista, experto en Fuerzas Armadas, y lamentablemente tuvo un contratiempo y nos tuvo que cancelar. Esto fue casi ya de último momento, a pesar de que ya teníamos anunciado este debate. Entonces, de todas formas, ¿qué te parece, Edgardo? Y te saludo con mucho gusto y te agradezco mucho que hayas aceptado esta conversación. ¿Qué te parece si, anticipando algunas de las posturas de Juan Ibarrola, debates con él, ahora sí que en ausencia? Ya después, si Edgardo puede venir y... Si Edgardo puede venir, por supuesto que este espacio está abierto y volvemos a hacer este debate en forma. Sí, gracias, Hernán. Qué placer estar con ustedes. Mira, espero que el contratiempo no sea grave y que esté bien de salud y con buen espíritu. Eso esperamos. Juan Ibarrola, y la próxima vez que tengamos la oportunidad va a ser un enorme placer dialogar con él. Yo creo que en el fondo estos debates que ustedes periodistas como Carmen Aristegui y tú o Ernesto Ledesma en Rompevientos intentan hacer, son muy sanos para México, porque yo te voy a dar mi punto de vista, pero es muy bueno que don Juan Ibarrola te dé su punto de vista. Pertenecemos a diferentes disciplinas científicas, por lo tanto yo no voy a condenar el punto de vista de él, pero sí podemos criticar nuestras conclusiones. Y acá van algunas conclusiones básicas sobre el caso Cienfuegos detenido. La primera es que México ya tiene una larga historia de generales del más alto nivel, como Chaparro Acosta, como Gutiérrez Rebollo, vamos, desde el año 1911, con el fundador del primer cartel mexicano, que era Esteban Cantú, el gobernador de Baja California, que fue el fundador, un general o un coronel, no recuerdo el rango, que fue el fundador de una organización criminal.
transnacional. O sea que el ejército ya tiene una tradición de tener a pedazos del ejército, no a todo el ejército, capturado por redes criminales, al igual que cualquier otra institución de México que está siempre bombardeada por cañonazos de dinero, ya sea en el ámbito civil o militar. Y capturan pedazos del ejército, el Regimiento 21 en Tamaulipas, a través del Cártel del Golfo. Académicos de primer nivel mexicano como Carlos Flores han documentado en sus libros diversos casos de capturas de la delincuencia organizada. Bueno, el caso Cienfuegos es una acusación, obviamente no hay sentencia, pero acusación que forma parte de esta tradición de capturas de la delincuencia organizada de pedazos del ejército. O sea que esto no es nuevo. El que diga que es algo nuevo o que no sucedió está mintiendo o es ignorante. Hay una crisis en todas las instituciones de seguridad mexicanas, todas. Claramente, la crisis en la institución del ejército es muy diferente a la crisis en la Policía Federal, que está mucho más colapsada que el ejército. ¿Entendés? Claro, Edgardo, déjame detenerte un momentito, porque el viernes estuviste aquí con mis compañeros Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, y tú dijiste algo que que es muy fuerte. Dijiste: México es un país con una larga tradición de generales del ejército involucrados en la delincuencia organizada. Y luego dijiste también que la delincuencia organizada y el ejército han trabajado de la mano, dijiste, no como institución de forma integral, pero sí fragmentos del ejército, desde hace más de un siglo. Yo realmente quería preguntarle a Juan Ibarrola si coincidiría con esto, porque creo que no va a estar de acuerdo, pero me gustaría que sustentes un poco más esta posición, porque es demoledora, pues, frente a la institución del ejército. Cuando hay casos de personas ya sentenciadas, como Gutiérrez Rebollo, o las descripciones históricas de académicos mexicanos, en el caso del gobernador Esteban Cantú, de la época de la Revolución, 1911, 1912, allá por Baja California, tú nunca vas a tener ahí solamente a un coronel o a un general involucrado, porque de lo que se lo acusa son de asociaciones delictuosas, a Gutiérrez Rebollo o a Chaparro Acosta o a quien sea. Entonces, hay un problema de redes criminales que se infiltran o que aparecen en el ejército como tumores cancerígenos que son producto del hecho de que la delincuencia organizada mexicana y de todos los países del mundo intenta bombardear con cañonazos de millones de dólares a sus integrantes. Por eso tienes el caso de Gutiérrez Rebollo. Ahora eso no se limita a lo militar. Tenés a gobernadores de México, exgobernadores, que fueron procesados por delincuencia organizada y sentenciados por vínculos a las redes criminales mexicanas, como el caso del exgobernador de Quintana Roo en los años 90, allá por la época de Cedillo. O sea que hay una gran tradición de infiltración de las instituciones mexicanas por parte de la delincuencia organizada transnacional, que en donde la acusación contra el general Cienfuegos, en cuanto al tipo de acusación, no es una novedad. Habrá que determinar si es culpable o no. Ese es otro Ahora tema. vamos, si te parece, a este caso en específico. Al general Cienfuegos lo acusan de haber colaborado con el cártel H2. Te confieso que yo nunca había oído hablar de este cártel, no soy especialista en cárteles, ni mucho menos. Entiendo que es una escisión del cártel de Beltrán Leiva, también conocida como los Mazatlecos. No son pocos los analistas, Edgardo, que catalogan esta organización como un cártel de segundo o de tercer nivel. ¿Qué pudo haber llevado a Salvador Cienfuegos a colaborar con un cártel de ese tamañito? ¿Y por qué no estaría en la nómina de un cártel más grande como el Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, que tienen mucho más poder y capacidad, pues digamos, de comprar voluntades a diestra y siniestra? Mira, los datos que yo te voy a comentar salen de nuestros análisis de causas judiciales. Desde los años 90, desde que estaba Samuel González Ruiz en la Seido, hasta más o menos el año 2019-2020 con el fiscal Hertz Manero. El cartel de Sinaloa, o la red criminal Sinaloa, es una red criminal transnacional con muchas alianzas táctico-operativas al mismo nivel. No es una estructura de comando y control piramidal como el ejército. El Mayo Zambada lleva adelante
alianzas táctico-operativas para transportar drogas, para almacenar drogas, para producir drogas en la industria farmacéutica, con pequeñas redes criminales regionales, ¿no? En México y en el exterior, en donde la relación es de igual a igual. Son alianzas táctico-operativas, son estructuras criminales horizontales, no piramidales. Entonces, el H2, lo que mal llaman cartel, que no es un cartel, porque el H2 no puede determinar precios, como en un cartel, ¿no? Como en la OPEC, ¿no? Ah, interesante. No, con estudios de economía de primer año de la universidad, te das cuenta que no es un cartel el H2. Entonces, el H2 era una ala operativa armada que trabajaba en relación al cartel de Sinaloa, cuando Beltrán Leiva formaba parte del cartel de Sinaloa, del Chapo, del Mayo. Después se pelearon y siguió trabajando con Beltrán Leiva, y hoy algunos de sus miembros ya trabajan con ese mismo criterio de alianza táctico-operativa horizontal, trabajan con, como tú bien dijiste, con el cartel de Jalisco del Mencho. Entonces, no son carteles, son pequeños grupos de apoyo militar, táctico operativo, de protección, transporte, distribución, almacenamiento, drogas, armas, que trabajan para diferentes organizaciones criminales transnacionales mucho más amplias, como es el caso del Mayo Zambada. Entonces, ahí estamos. Por eso la Fiscalía de Brooklyn, que es la misma fiscalía que investiga y que acusa a García Luna por vínculos al cartel de Sinaloa, es la que toma este caso porque forma parte de un vínculo organizacional criminal con la misma estructura que antes prevalecía entre los Beltrán Leiva, Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Después, claro, como te acordarás, se pelearon y Beltrán Leiva se separó. Entonces, el H2 era simplemente un brazo operativo, un ala militar operativa de esa organización criminal mucho más grande. Claro, y ahí viene un poco la acusación contra el general Cienfuegos. Fiscales como Michael Robotti, como el fiscal encargado de la causa García Luna o Cienfuegos, no acusan ante un gran jurado si no tienen evidencias no solamente basadas en dichos de testigos protegidos, sino en evidencia objetiva, transacciones financieras, audios, videos de ese tipo. Entonces habrá que ver cómo se defiende el general, pero que el fiscal norteamericano tiene esa evidencia, no les quepa la menor duda. Y si tiene esa evidencia sobre este general Cienfuegos, tiene evidencia sobre otras decenas de militares y de autoridades civiles, políticos, involucrados en esta presunta red criminal. Y eso nos lleva a la investigación de las personas que están por encima de Cienfuegos, que es el presidente de la República. Un fiscal norteamericano no es creíble que no le esté pegando un vistazo a los vínculos con el supervisor del general Cienfuegos, que era el presidente Peña Nieto. En el caso de García Luna, era el presidente Calderón. Así que es muy factible, aunque no puedo garantizarlo, que existan acusaciones penales, porque eso es lo que hace la DEA y esos mismos fiscales que yo conozco cómo trabajan en Brooklyn, que es muy factible que haya acusaciones contra expresidentes mexicanos como parte de. Ahora, lo más triste, Hernán, es que esto debería haber sido hecho en México. Es muy triste porque te demuestra, ¿te acordás del título de mi libro? Vacíos de Estado. Te demuestran los vacíos institucionales que aún existen en la Fiscalía General de la República, con el doctor Hertz Manero, los vacíos institucionales que existen en la misma Policía Federal, en las áreas de inteligencia, y los vacíos que existen en inteligencia militar. Porque en el fondo, el hecho de que el presidente haya confesado, admitido al aire, de que no hay ninguna carpeta de investigación sobre nada, te da una idea de que hay. Eso es lo primero que yo lamento. Lo segundo que yo lamento es que en los años 90 y en la década pasada, cuando la DEA comenzaba a investigar a un funcionario mexicano, como al exgobernador de Quintana Roo en los años 90, como a otros funcionarios mexicanos de menor nivel, la DEA siempre coordinaba sus investigaciones con la CEIDO, con la CIEDO, o como se le llamaba originalmente en los 90, la UEDO. La coordinaba, había una coordinación operativa. No era que la DEA compartía todos los datos de inteligencia, pero coordinaba para operar. Así fue como se sentenció al exgobernador de Quintana Roo en los años 90, ¿te acuerdas? Entonces, eso no existió hoy.
O sea que la DEA viene investigando al general Cienfuegos desde por lo menos el año 2015 hasta el Gran Jurado, y durante esa investigación, en los años 90, en la década pasada, la DEA hubiese compartido datos con los mexicanos, con las instituciones, pero no lo hizo, cosa que también lamento porque eso te da una idea de la percepción de colapso institucional y de desconfianza que existen en las autoridades norteamericanas hacia sus similares mexicanos. Claro, Edgardo, necesito detenerte un segundo porque me toca ir a un corte. Si me permites, es un minuto y ya estamos de regreso. Dale. Ya volvemos, no se vayan. Seguimos platicando con Edgardo Buscaglia. Gracias, estamos de vuelta en el octágono, aquí en la octava, platicando con Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia. Edgardo, déjame plantearte una pregunta, algo que llamó la atención en su momento y que se ha vuelto a mencionar en estos días, es que este presidente, Andrés Manuel López Obrador, rompió con una tradición donde los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina surgían del círculo cercano del mando saliente. Por supuesto, él ha defendido tanto al secretario Luis Crescencio Sandoval, el actual secretario de la Defensa, como al secretario de Marina, al secretario Ojeda. Pero quisiera recapitular brevemente las palabras del presidente. Vamos a escucharlas, por favor. Quiero también decir que le tengo toda la confianza al actual secretario de Marina y al general secretario Sandoval. Me tocó elegir a los dos. Hice un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos. Investigué sobre sus antecedentes, sobre la honorabilidad, y los dos se caracterizan por ser incorruptibles. Edgardo, ¿qué podrías comentar de las palabras del presidente? Tiene razón en darle el apoyo institucional a su ejército y a su marina como haría cualquier presidente del mundo. Y hizo bien en no seleccionar a un sucesor de Cienfuegos que pertenezca al círculo de Cienfuegos. No te olvides que el ejército mexicano, desde la posrevolución del siglo pasado, es un actor político que se sienta de igual a igual con los demás actores institucionales políticos de México. Y por lo tanto, el ejército principalmente, más que la Marina y más que la Fuerza Aérea, son actores políticos al nivel del secretario de Defensa, al nivel de los generales, y el ejército está dividido en facciones. Algunas facciones son impresentables, como la que rodeaba a Cienfuegos, y otras facciones del ejército son increíblemente eficientes, patriotas y muy efectivas, y no han sido corrompidas, como la facción del general Moisés García Ochoa, que es un general que goza de mi admiración personal. Yo hablo con nombres y apellidos, no hablo en teoría. Ahí tenés dos facciones, una, la de Cienfuegos, sometida a acusaciones formales e informales por violaciones masivas a derechos humanos, el caso Tlatlaya, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una facción que a mi juicio es impresentable. Entonces el presidente López Obrador hizo muy bien de seleccionar una persona fuera de ese círculo de Cienfuegos y romper con esa... Ahora, Edgardo, el presidente ha sido muy persistente en su defensa de las Fuerzas Armadas. Quiero retomar también estas palabras del viernes, porque llaman la... Porque ahí va a venir mi crítica, a ese punto. Bueno, vamos a oír y ahorita regresamos. Vamos a escuchar rápidamente esta declaración. También quiero decir que estoy absolutamente convencido de que las Fuerzas Armadas de México
son instituciones, en este caso la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Son pilares del Estado mexicano. Son tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables como es el involucramiento de un secretario de la Defensa en casos de narcotráfico, las debilitan. Híjole, no sé qué pienses, Edgardo. Tú hace un momento decías lo que tiene que hacer un presidente es defender al ejército, defender a la marina, pero ¿no tendría que empezar a tomar un poquito más de distancia? Yo te pregunto, del 1 al 10, ¿qué tanto se ve afectada la confianza que los mexicanos hemos tenido hasta ahora en el ejército con este suceso de la detención del general Cienfuegos? No, lo que yo digo y lo sostengo es que el presidente no puede condenar a una institución completamente, a una institución como el ejército, no la puede condenar de manera integral. Claro. Sí puede y debe inmediatamente indicarle a su Policía Federal y conversar con el fiscal general de la República, que supuestamente es autónomo, pero no lo es, que comiencen a abrir una carpeta de investigación ya mismo para determinar si en el círculo del general Cienfuegos existen indicios de vinculaciones con redes criminales basados en datos de investigación de la DEA, que la DEA debe compartir con México en el marco de los convenios internacionales legales que se han firmado. Eso es lo que yo le diría al presidente que ya mismo haga. Mi crítica al presidente es que el presidente, más allá de lo que dijo, que tú lo acabas de presentar, Hernán, lo que también dijo, y yo estoy muy en contra, y acá viene mi crítica al presidente, yo no soy un ideólogo mexicano a favor o en contra del presidente López Obrador, lo acabo de elogiar, pero ahora lo voy a criticar en lo que dijo después. Él dijo que iba a esperar a que se determine la culpabilidad o no del general Cienfuegos antes de comenzar a limpiar al ejército. Eso es cuando disparate. Tiene un trabajo que hacer. Eso es un disparate. ¿Por qué? A ver, te voy a dar un ejemplo rápido. Si un general francés, en el marco de una misión de la ONU en África, se lo acusa de tráfico de personas y la investigación la lleva adelante a Alemania, y Alemania lo acusa al general francés en el marco de esta misión de paz de la ONU en África, Francia no espera a que lo declaren culpable al general francés en Alemania. Inmediatamente comienza una investigación paralela con los datos que tienen los fiscales alemanes. Así actúan los estados fuertes en serio, los que tienen un mínimo estado de derecho. No puede decir el presidente voy a esperar 2, 3 años a que determinen si es culpable o no y después comienzo a ver si limpio o no. Para ese entonces, si llega a ser culpable, que no hay ninguna seguridad de que lo sea, puede ser inocente, el general Cienfuegos, pero si llega a ser culpable, esa red criminal ya desapareció. Ninguna evidencia va a quedar. Entonces, el presidente debería haber dicho al final, voy a darle instrucciones a mi Policía Federal, a mi unidad de inteligencia financiera, que están bajo el mando del presidente de la República, para que comiencen a determinar si existen datos, indicios que indiquen que se debería abrir una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, el fiscal general de la República, autónomo, en vez de ser un cero a la izquierda, como lo es hoy, debería haberse inmediatamente dicho, vamos a determinar si existen datos con base a la investigación de la DEA desde el año 2014-2015 que den indicios de una red criminal en México, para determinar si esa acusación norteamericana tiene pies y cabeza. Quizás no lo tenga. Entonces, un Estado en serio actuaría como en este caso que te acabo de explicar entre Francia y Alemania, inmediatamente
el presidente López Obrador desactivaría esa crisis que hoy tenemos en México, porque es una crisis. El que diga que no hay una crisis está enterrando la cabeza en la arena. Desde luego que es una crisis. Hay una crisis, y para evitar que esa crisis se transforme en una supercrisis internacional, el presidente debería haber reaccionado con esta propuesta que yo le estoy haciendo. O sea que mi crítica es propositiva. El presidente debería haber actuado como hubiese actuado el presidente de Francia. Inmediatamente dice, vamos a pedirle los datos de investigación a la DEA desde el 2015, porque si bien el proceso del gran jurado norteamericano del 2019, ¿te acuerdas? Que un gran jurado de ciudadanos en Estados Unidos dio luz verde para la acusación penal contra Cienfuegos. Pero antes de ese gran jurado hay 4 años de investigación. Esos 4 años de investigación sobre Cienfuegos debería ser compartido con la CEIDO, como era compartido por la DEA en los años 90 y hasta la década pasada. Y con base a esos datos, México podría determinar si hubo o no. Eso hubiese desactivado todas las críticas contra López Obrador. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente en lo que tú mostraste en los videos, pero no estoy de acuerdo con la conclusión del presidente, que hay que esperar a que los gringos, porque si él dice una cosa así, que hay que esperar hasta que los gringos lo declaren culpable o no, básicamente está diciendo el Estado mexicano es un espectador. El Estado mexicano es un cero a la izquierda. O es incapaz. ¿Me entiendes lo que digo? Es algo penoso, realmente. Claro, claro. Oye, sí. Alejandro Ope, con quien no sé qué tantas coincidencias o divergencias tengas, pero él escribe en su último artículo que la corrupción en la Marina y en el Ejército era menor que en las instituciones policiales que tenían pocas tareas de seguridad pública. Sin embargo, él dice desde 2006, las tareas de seguridad que los militares están desempeñando y que vienen aumentando, pues digamos, él dice que aquí entramos en el gran dilema de la seguridad pública. ¿Se deben incrementar más las tareas de seguridad pública de los militares mientras arreglamos las instituciones policiales que digamos que sirven, o evitamos darles más tareas de seguridad pública? Aquí hay que repensar eso, me parece. No, claro. El ejército, ante una situación de colapso institucional de las instituciones civiles, Policía Federal, policías estatales, fiscalías estatales, Fiscalía Federal, donde solamente el 3% de las carpetas de investigación se están judicializando en la Fiscalía General de la República, ante ese colapso, el ejército es como una medida de primeros auxilios cuando a una persona, ¿no?, se la encuentra en la calle después de un accidente automovilístico con la pierna casi cortada, se está desangrando. Entonces tenés que ir con el ejército a establecer un mecanismo de recaptura, de control territorial, pero hasta ahí llegó. El ejército en ningún lugar del mundo, del planeta Tierra, está capacitado para enfrentarse a redes criminales compuestas por políticos, jueces, fiscales, empresarios y sociedad civil. El ejército no está diseñado para eso. No lo saben hacer. Y si expones al ejército ante una amenaza interna como redes criminales de políticos, empresarios, jueces, fiscales y sociedad civil, y el ejército no sabe cómo enfrentarse a un enemigo como este, los cañonazos de millones de dólares los terminan comprando de a pedacitos. Entonces el ejército no puede estar a largo plazo, como ya lo ha estado en México, involucrado en esta situación. El ejército mexicano debe terminar haciendo lo que hace en Europa. El ejército bajo control civil, no militar, en Europa vigilan aeropuertos, vigilan puertos, puntos estratégicos de seguridad nacional. Pero no pueden estar deteniendo gente, realizando retenes, disfrazándolos de guardia civil o guardia nacional. No pueden hacer eso. La Guardia Civil Mexicana, la nueva institución esta que tienen allá en México, es una institución que debería haber nacido civil, pero nació militar, lamentablemente. Y ese periodo de transición hacia el mando civil no va a terminar de llegar si siguen existiendo líderes como Alfonso Durazo, que forma parte de los fracasos del pasado en seguridad. Alfonso Durazo formó parte de la militarización de la seguridad.
Entonces necesitas tener a personas de primer nivel mexicanos, yo te puedo dar nombres, civiles, con una visión integral de la seguridad ciudadana. Me tengo que ir, Edgardo, pero danos por favor 2 o 3 nombres que creas que se pudieran ocupar de esa secretaría. Creo que vale la pena dar algunos nombres. Hay personas de primer nivel internacional en México, por ejemplo, el doctor Santiago Nieto, que ahora está en la UIF, el doctor Samuel González Ruiz, que fue a cargo de la UEDO, que tienen una comprensión real de cómo levantar una institución colapsada y capturada por la delincuencia organizada, como lo estaban las italianas en la década del 80 en Sicilia. Se puede hacer, pero no podés seguir luchando contra este problema hacia futuro con los actores fallidos del pasado. Entonces esperemos que la próxima vez que hablemos tengamos buenas noticias. Ojalá que así sea. Edgardo Buscaglia, te agradezco muchísimo por esta conversación. Felicidades, Hernán. Saludos a la audiencia. Gracias. Hasta luego. Y por nuestra parte es todo. Les agradecemos su atención y los esperamos mañana con más análisis y debates sobre los temas más importantes.